La peste negra. En 1347, algo invisible comenzó a moverse por Europa. Llegó en barcos, en pulgas, en cuerpos cansados. Nadie lo vio venir, pero todos lo sintieron. Fiebre, dolor, manchas negras en la piel. En cuestión de días, una persona sana podía estar muerta. Las calles se llenaron de silencio. Familias enteras desaparecieron. Los médicos huían, los sacerdotes caían, los gobiernos se paralizaban. Enterrar a los muertos dejó de ser posible, simplemente se apilaban. El miedo se volvió rutina y la desesperación paisaje. La enfermedad avanzaba sin explicación. Hoy sabemos que fue la peste bubónica, pero entonces no había ciencia que la nombrara, ni palabras para detenerla. Se culpó al aire, a los extranjeros, a castigos divinos. Nada funcionó. La muerte seguía avanzando. En apenas 4 años, Europa perdió entre 1/3 y la mitad de su población. Algunas ciudades quedaron prácticamente vacías, campos abandonados, comercio roto, generaciones enteras borradas. La civilización medieval se tambaleó al borde del colapso total. Lo verdaderamente inquietante no fue solo la cantidad de muertos, sino la sensación de inevitabilidad. Nadie estaba a salvo. Ricos o pobres, jóvenes o viejos, la peste no negociaba. Simplemente llegaba y se quedaba. Y cuando parecía haber terminado, regresó, una y otra vez, durante siglos. Cada brote recordaba que la supervivencia era frágil y provisional. Vivir significaba aceptar que el final podía llegar sin aviso. Si la enfermedad hubiera sido apenas más contagiosa, si hubiera mutado de otra forma, la historia humana podría haberse detenido allí. No había antibióticos, ni hospitales, ni respuestas coordinadas. Solo cuerpos cayendo y ciudades vaciándose. La peste negra dejó algo más que muerte. Dejó una advertencia silenciosa. Demostró que no hace falta una guerra mundial para poner a la humanidad de rodillas. A veces basta algo microscópico, paciente y constante, para acercarnos peligrosamente al borde del silencio definitivo. Ese momento marcó un antes y un después. Cambió la forma de vivir, de pensar y de temer. La gente aprendió que el progreso no es una garantía eterna, que la historia puede romperse de repente, y que incluso hoy seguimos caminando sobre una línea muy delgada entre la continuidad y la desaparición absoluta. Humana, frágil, silenciosa, impredecible y siempre peligrosamente cercana a nuestro futuro colectivo real. La pequeña edad de hielo. A finales del siglo XIV, el enemigo no llegó en barcos ni marchando en filas. Llegó desde el cielo. En Europa del Norte y Central, las temperaturas comenzaron a descender lentamente. Al principio fue casi imperceptible. Luego, los inviernos se alargaron y los veranos dejaron de cumplir su función. Regiones como Inglaterra, Francia, Alemania, Escandinavia y los Países Bajos comenzaron a sufrir cosechas irregulares. El trigo no maduraba, la cebada se perdía. En zonas rurales de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, el hambre apareció antes que cualquier explicación. El frío se volvió persistente. El río Támesis, en Londres, se congeló en múltiples ocasiones entre los siglos XVII y XVIII, al punto de permitir ferias sobre el hielo. En los Alpes, los glaciares avanzaron y sepultaron aldeas completas en Suiza y Austria. En Escandinavia, comunidades enteras abandonaron tierras imposibles de cultivar. La escasez golpeó primero a los campesinos, luego a las ciudades. En Inglaterra y Francia, una mala cosecha se encadenaba con otra. El pan se volvió inaccesible. En el norte de Europa, la población comenzó a consumir alimentos en descomposición, lo que provocó epidemias adicionales. No fue un solo desastre, fueron siglos de presión constante. El frío debilitó economías,
provocó migraciones internas y desató conflictos sociales. En Francia, el hambre alimentó revueltas campesinas. En Europa Central, la tensión social contribuyó a guerras prolongadas. Millones murieron, no por una catástrofe inmediata, sino por la acumulación de frío, hambre y enfermedad. La civilización no colapsó de golpe, se fue desgastando lentamente, como una estructura que cruje antes de caer. Lo más inquietante es que nadie comprendía el fenómeno. No existía la noción de cambio climático. Cada región enfrentó el desastre en aislamiento, sin coordinación ni soluciones reales. Durante siglos, gran parte de Europa vivió al límite. Cada invierno podía ser el definitivo. Cada cosecha fallida acercaba un poco más el colapso total. La pequeña edad de hielo demostró algo incómodo. Incluso sin guerras ni plagas visibles, la naturaleza puede empujar a la humanidad al borde del abismo, lentamente, con frío constante y la silenciosa sensación de que el mundo dejó de ser un lugar confiable para sobrevivir. La gran desaparición de América. En 1519, Hernán Cortés entró en Tenochtitlán. 2 años después, la ciudad más grande de Mesoamérica estaba en ruinas. No fue solo por espadas ni cañones, fue por algo mucho más pequeño, invisible y letal. Las primeras señales aparecieron en el Caribe a finales del siglo XV. En la Española, la población indígena comenzó a caer de forma inexplicable. Fiebre alta, erupciones en la piel, debilidad extrema. Para 1518, la viruela ya estaba viajando sin control. En 1520, la enfermedad llegó al Valle de México. Se propagó por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Los cronistas describieron calles llenas de cuerpos, guerreros incapaces de sostener sus armas, gobernantes muertos en cuestión de días. El propio Tlatoani, Cuitláhuac, murió por la epidemia. Lo mismo ocurrió más al sur. En los Andes, la viruela llegó antes que los conquistadores. El emperador inca, Huayna Cápac, murió alrededor de 1527, junto con su heredero. El imperio inca entró en guerra civil justo antes de la llegada de Pizarro. El colapso ya estaba en marcha. Entre 1500 y 1600, regiones enteras de América perdieron entre el 70 y el 90% de su población. Mesoamérica, el Caribe, los Andes y partes de Norteamérica quedaron prácticamente vacías. Aldeas abandonadas, ciudades cubiertas por la selva, campos sin manos que los trabajaran. No fue una sola enfermedad, fueron muchas: viruela, sarampión, influenza, tifus. Cada una llegaba cuando la anterior aún no terminaba. Los sistemas sociales colapsaron, las tradiciones se rompieron, el conocimiento se perdió con quienes lo portaban. Lo más inquietante es que esto tuvo consecuencias globales. Al desaparecer millones de personas, enormes extensiones de tierra dejaron de cultivarse. Los bosques regresaron. El dióxido de carbono en la atmósfera disminuyó. El clima del planeta cambió ligeramente. La humanidad estuvo ante una extinción parcial sin precedentes, silenciosa y rápida. No hubo un gran estallido final, solo una caída constante, continente por continente. La gran desaparición de América demuestra algo perturbador. No siempre es la conquista lo que destruye civilizaciones. A veces basta el contacto, un encuentro, un aliento, y en pocas décadas, un mundo entero puede desaparecer casi por completo sin entender siquiera qué fue lo que lo mató. El volcán Tambora. En abril de 1815, en una isla remota del sudeste asiático, el monte Tambora despertó. Estaba ubicado en la isla de Sumbawa, en lo que hoy es Indonesia. Durante siglos había permanecido en silencio. Nadie imaginaba que estaba a punto de provocar una catástrofe global. La noche del 10 de abril, la montaña explotó. No fue una erupción común, fue la más poderosa registrada en la historia moderna. El sonido se escuchó a más de 2000 kilómetros. Columnas de ceniza subieron hasta la estratosfera. El volcán perdió más de 1000 metros de altura en cuestión de horas. En Sumbawa y las islas cercanas, todo murió.
pueblos enteros quedaron enterrados. Decenas de miles de personas murieron de inmediato por flujos piroclásticos, hambre y enfermedades. Pero lo peor no ocurrió allí, ocurrió después y ocurrió en todo el planeta. La ceniza volcánica bloqueó la luz solar. En 1816, el mundo entró en lo que se conocería como el año sin verano. En Europa, nevó en junio. En Francia y Alemania, las cosechas fracasaron. En Suiza, la gente sobrevivía comiendo hierba y pan mezclado con serrín. En América del Norte, el frío arruinó los cultivos desde Nueva Inglaterra hasta Canadá. En Vermont y Pensilvania, los campos quedaron destruidos. Miles de familias emigraron hacia el oeste buscando sobrevivir. El hambre provocó disturbios, saqueos y colapsos económicos. En China, las lluvias monzónicas se alteraron. El arroz no creció. En la India, el clima errático contribuyó a brotes de cólera que mataron a miles. Todo estaba conectado a una sola explosión, ocurrida al otro lado del mundo. Nadie entendía la causa. No había satélites, ni modelos climáticos, ni advertencias. El planeta parecía haberse vuelto hostil de repente. Para muchos, fue interpretado como un castigo divino. Para otros, el inicio del fin. La humanidad no se extinguió, pero estuvo peligrosamente cerca de un colapso global. Bastó un volcán, una noche y una nube de ceniza para demostrar que la estabilidad del mundo depende de hilos invisibles. El Tambora dejó una verdad incómoda. No hace falta una guerra mundial para poner a la humanidad al límite. A veces, la Tierra misma recuerda que sigue teniendo el control y que puede cambiar las reglas de la supervivencia en un solo instante. La gripe española. En 1918, mientras Europa todavía ardía por la Primera Guerra Mundial, algo más comenzó a moverse entre trincheras, trenes y puertos. No llevaba uniforme ni bandera. Viajaba en la respiración de los soldados y en el hacinamiento de los hospitales. Era la gripe española. Los primeros brotes documentados aparecieron en la primavera de 1918, en campamentos militares de Estados Unidos, Francia y el norte de España. En cuestión de semanas, el virus cruzó el Atlántico, se infiltró en África, Asia y América Latina. El mundo estaba conectado por la guerra, y esa conexión se convirtió en una autopista para la muerte. A diferencia de otras gripes, esta atacaba con especial fuerza a adultos jóvenes. Personas sanas caían en días, a veces en horas, pulmones llenos de líquido, piel asolada por falta de oxígeno. En ciudades como Madrid, París, Londres y Filadelfia, los hospitales colapsaron. No había camas, ni médicos, ni ataúdes. Entre 1918 y 1920 murieron entre 50 y 100 millones de personas, más que todas las muertes causadas por la guerra. En la India se calcula que fallecieron más de 15 millones, en Estados Unidos alrededor de 670,000. En algunas aldeas de Alaska la población desapareció por completo. El silencio informativo agravó todo. Los países en guerra censuraban las noticias para no desmoralizar a la población. España, neutral, fue de los pocos lugares que reportó abiertamente la enfermedad, y por eso el virus cargó con su nombre. Mientras tanto, el mundo enfermaba a ciegas. La vida cotidiana se detuvo. Escuelas cerradas, ciudades paralizadas, procesiones de carros fúnebres recorriendo calles vacías. El miedo se volvió universal. Nadie sabía quién sería el siguiente. Si el virus hubiera sido apenas más letal, si hubiera mutado una vez más, la población humana habría caído a niveles irreversibles. No existían antivirales ni antibióticos para infecciones secundarias. La medicina moderna aún no estaba lista. La gripe española demostró algo inquietante. La humanidad puede sobrevivir a una guerra global, pero quedar al borde del abismo por una enfermedad. No hubo explosión final, ni un día exacto del colapso, solo una certeza incómoda. Durante un breve periodo, el mundo entero respiró al mismo tiempo, y casi dejó de hacerlo. 1945, el momento en que la humanidad aprendió a destruirse.
El 16 de julio de 1945, en el desierto de Alamogordo, Nuevo México, el mundo cambió sin saberlo. A las 5:29 de la mañana, una luz más brillante que el sol rompió el cielo. La prueba Trinity había comenzado. Por primera vez, el ser humano detonaba un arma capaz de borrar ciudades enteras en segundos. Menos de un mes después, la teoría se volvió realidad. El 6 de agosto, Hiroshima desapareció bajo una explosión nuclear. 3 días más tarde, Nagasaki. En segundos, más de 100.000 personas murieron. Otras tantas lo harían después por radiación, quemaduras y enfermedades desconocidas hasta entonces. Pero lo verdaderamente peligroso no fue lo que ocurrió en Japón, fue lo que quedó claro para el resto del mundo. La humanidad había cruzado un punto sin retorno. Ya no se trataba de ejércitos enfrentados ni frentes de batalla. Una sola bomba podía destruir una ciudad. Varias podían destruir civilizaciones completas. Estados Unidos no tardó en perder el monopolio. En 1949, la Unión Soviética probó su primera bomba nuclear en Semipalatinsk, Kazajistán. A partir de ahí, comenzó una carrera silenciosa. Más armas, más potentes, más rápidas, más listas para usarse. Durante la Guerra Fría, ciudades enteras vivieron con nombres que ya no eran lugares, sino objetivos. Moscú, Washington, Londres, Berlín. Los misiles estaban cargados, los relojes en marcha. Bastaba una orden, un error o una mala interpretación. Los científicos lo sabían. Un intercambio nuclear a gran escala no solo mataría millones de inmediato, provocaría incendios globales, colapso agrícola y un invierno nuclear. El planeta se volvería inhabitable durante años. La extinción humana dejaba de ser un escenario teórico. Lo más inquietante es que, desde 1945, este riesgo no ha desaparecido ni un solo día. Las armas siguen ahí, los protocolos existen, pero dependen de personas, y las personas fallan. Ese año no marcó una catástrofe final, sino algo más peligroso, el inicio de una era donde la supervivencia humana depende de que nadie apriete el botón equivocado. La humanidad no se extinguió en 1945, pero desde entonces vive con la certeza de que tiene en sus propias manos la capacidad de desaparecer en cuestión de horas. 1962, 13 días en los que el mundo estuvo a minutos del final. En octubre de 1962, el planeta entero caminó sobre una línea invisible. No hubo explosiones, ni sirenas globales, ni ciudades ardiendo. Solo silencio, tensión y decisiones tomadas en habitaciones cerradas. La crisis de los misiles en Cuba había comenzado. Todo empezó cuando aviones espía estadounidenses detectaron algo inquietante en la isla de Cuba. Misiles nucleares soviéticos apuntando directamente a Estados Unidos, a menos de 150 kilómetros de Florida. Era un movimiento sin precedentes. El equilibrio frágil de la Guerra Fría estaba a punto de romperse. Washington entró en estado de emergencia. Moscú también. Durante 13 días, del 16 al 28 de octubre, el mundo vivió el momento más cercano a una guerra nuclear total. Buques de guerra rodearon Cuba. Aviones armados patrullaban sin descanso. Los misiles estaban listos para lanzarse. En ciudades como Nueva York, Moscú y Washington, la población no sabía que estaba a horas de desaparecer. En los búnkeres, los líderes debatían opciones que incluían ataques preventivos y represalias masivas. Cada decisión podía significar millones de muertos en minutos. El punto más peligroso ocurrió el 27 de octubre. Un avión espía estadounidense fue derribado sobre Cuba. En el Mar Caribe, un submarino soviético, el B-59, fue rodeado por fuerzas estadounidenses. Creyendo que la guerra ya había comenzado, la tripulación consideró lanzar un torpedo nuclear. Solo una persona lo impidió. Vasily Arkhipov,
oficial soviético a bordo, se negó a autorizar el lanzamiento. Su decisión evitó una reacción en cadena que habría llevado a un intercambio nuclear inmediato. Nadie fuera de ese submarino supo lo cerca que estuvo el final. Finalmente, Estados Unidos y la Unión Soviética llegaron a un acuerdo secreto. Los misiles fueron retirados. El mundo siguió girando como si nada hubiera pasado. Pero la verdad es inquietante. La humanidad no se salvó por sistemas infalibles ni por estrategias perfectas. Se salvó por decisiones humanas tomadas bajo presión extrema. La crisis de los misiles en Cuba dejó una certeza incómoda. El fin del mundo no siempre llega con una explosión. A veces se acerca en silencio, durante reuniones privadas, llamadas urgentes y segundos eternos donde una sola orden puede borrar todo lo que conocemos. En 1962, el reloj estuvo a punto de marcar 0, y nadie lo escuchó. El hombre que decidió no acabar con el mundo. La madrugada del 26 de septiembre de 1983, en un búnker secreto al sur de Moscú, las alarmas comenzaron a sonar. En plena Guerra Fría, la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética era extrema. No era un simulacro. Los sistemas soviéticos acababan de detectar un ataque nuclear. En la base de Serpukhov-15, los monitores indicaban que misiles balísticos intercontinentales habían sido lanzados desde territorio estadounidense. Primero uno, luego varios más. El protocolo era claro: confirmar el ataque y responder de inmediato con un contraataque nuclear masivo. Al frente del sistema estaba el teniente coronel Stanislav Petrov. Su trabajo no era decidir, sino informar. La cadena de mando esperaba una confirmación para lanzar misiles que apuntaban a ciudades como Washington, Nueva York y Los Ángeles. El reloj corría. Los minutos parecían eternos. Petrov observó los datos. Algo no encajaba. Si Estados Unidos atacaba, pensó, no lo haría con solo 5 misiles. Sería un golpe total. Además, los radares terrestres no confirmaban el lanzamiento, solo los satélites. La presión era absoluta. Seguir el protocolo significaba obedecer y posiblemente iniciar el fin del mundo. Desobedecerlo podía costarle la carrera, la libertad o algo peor. Aún así, Petrov tomó una decisión que nadie esperaba. Reportó el ataque como una falsa alarma. Tenía razón, el sistema había fallado. Los satélites confundieron el reflejo del sol en las nubes con el lanzamiento de misiles. Un error técnico, un fallo mínimo con consecuencias potencialmente infinitas. Si Petrov hubiera seguido las reglas, la Unión Soviética habría respondido con un ataque nuclear. Estados Unidos habría contraatacado. En cuestión de horas, gran parte del hemisferio norte habría quedado destruido. El invierno nuclear habría hecho el resto. El mundo nunca supo lo que ocurrió esa noche. No hubo conferencias, ni anuncios, ni homenajes inmediatos. El incidente permaneció clasificado durante años. Petrov no fue condecorado, fue ignorado. La humanidad sobrevivió no por tecnología avanzada ni por sistemas perfectos, sino por el juicio de una sola persona en una sala subterránea. Un hombre que, durante unos minutos, sostuvo el destino del mundo entero y decidió no apretar el botón. 1983 dejó una verdad inquietante. El fin no siempre llega por maldad, sino por error, y a veces la línea que separa la existencia del silencio absoluto depende de alguien dispuesto a decir no cuando todo el sistema exige lo contrario. El asteroide que pasó tan cerca que nadie lo vio venir. La noche del 22 de marzo de 1989, algo cruzó el espacio en silencio absoluto. No activó alarmas, no apareció en titulares, nadie miró al cielo con miedo. Y sin embargo, la humanidad estuvo a horas de una catástrofe planetaria. El objeto fue identificado después, cuando ya era demasiado tarde para reaccionar.
Se trataba del asteroide 4581 Asclepius. Medía alrededor de 300 metros de diámetro, lo suficiente para destruir una ciudad entera o provocar un desastre climático regional si hubiera impactado la Tierra. Asclepius pasó a menos de 700.000 kilómetros del planeta. Eso puede sonar lejano, pero en términos astronómicos fue un roce. Pasó más cerca que la Luna. Lo hizo tan rápido y desde un ángulo tan inesperado que los telescopios no lo detectaron hasta 2 días después de su paso. Si el encuentro hubiera ocurrido solo 6 horas antes, la Tierra habría estado en el punto exacto de impacto. No habría habido advertencia, no habría habido evacuaciones, solo una explosión liberando energía equivalente a miles de bombas nucleares. El posible punto de impacto habría sido el Océano Pacífico, lo que habría generado tsunamis de escala continental. Costas enteras devastadas, infraestructura destruida, millones de muertos directos e indirectos. El comercio global se habría detenido de inmediato. Lo más inquietante es que en 1989 no existían sistemas eficaces de monitoreo de objetos cercanos a la Tierra. El planeta estaba literalmente a ciegas, dependía del azar, de la suerte, de que nada viniera directo hacia nosotros. Asclepius no fue un caso aislado, solo fue el primero que dejó claro el problema. Un recordatorio de que el espacio no es un vacío tranquilo, sino un campo lleno de amenazas en movimiento constante. La humanidad sobrevivió no porque estuviera preparada, sino porque el reloj cósmico estuvo de su lado por unas horas. Nadie celebró, nadie se enteró. Ese evento dejó una certeza incómoda. El fin del mundo no siempre avisa. A veces pasa rozando, en silencio, sin nombre ni rostro, mientras seguimos con nuestras vidas, sin saber que el destino del planeta acaba de decidirse a favor nuestro, por muy poco. Cuando el mundo se detuvo por algo que no se podía ver. A finales de 2019, en la ciudad de Wuhan, China, comenzaron a aparecer casos de una neumonía extraña. Al principio parecían aislados. Un mercado, un hospital, un rumor. Para enero de 2020, el virus ya había cruzado fronteras sin pedir permiso. En pocas semanas, el SARS-CoV-2 estaba en Asia, Europa y América. Aviones comerciales lo llevaron a Milán, Madrid, Nueva York y Ciudad de México. El planeta, hiperconectado, se convirtió en el escenario perfecto para su propagación. Cuando se quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Los hospitales colapsaron primero en el norte de Italia. Camiones militares transportaban ataúdes en Bérgamo porque ya no había espacio para enterrarlos. En Nueva York, morgues improvisadas aparecieron en estacionamientos. En Guayaquil, los cuerpos quedaron en las calles. El mundo entero se detuvo. Aeropuertos cerrados, ciudades en confinamiento, economías paralizadas. Nunca antes, en tiempos modernos, la humanidad había presionado el botón de pausa de forma tan abrupta. El miedo no era local, era global. Aunque la tasa de mortalidad no fue extrema comparada con otras pandemias, el verdadero peligro estuvo en la fragilidad expuesta. Bastó un virus relativamente moderado para saturar sistemas de salud, romper cadenas de suministro y generar caos político y social. Países enteros quedaron al límite. La desinformación se propagó tan rápido como el virus. Tratamientos falsos, negación, conflictos sociales. La ciencia avanzaba contrarreloj mientras millones enfermaban. Cada mutación generaba la misma pregunta: ¿y si la siguiente es peor? Si el virus hubiera tenido una letalidad ligeramente mayor, o si las vacunas no hubieran llegado a tiempo, el impacto habría sido irreversible. No se trataba solo de muertes, sino del colapso simultáneo de todo lo que sostiene a la civilización moderna. La pandemia dejó claro algo inquietante. El mundo no es tan resistente como parece. Funciona al límite, depende de equilibrios frágiles y decisiones coordinadas que no siempre llegan. 2020 no fue el fin de la humanidad, pero fue una advertencia directa. Demostró que incluso en la era de la tecnología, seguimos siendo vulnerables a lo invisible, y que la diferencia entre continuar y desaparecer
puede depender de semanas, decisiones políticas o de un microorganismo que no entiende fronteras, ideologías ni promesas de progreso.